Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Hablemos de la hipoglucemia, los bajones de azúcar. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablar hoy, porque me han hecho varias preguntas en Metabolismo TV, sobre la hipoglucemia. ¿Qué la causa? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se puede evitar? ¿Le pasa a la gente gordita? ¿Le pasa a los que no son gorditos? ¿Le pasa a los flacos? ¿Le pasa a los diabéticos? Así que la hipoglucemia es algo bastante común. De hecho, los médicos tienen un término que se llama hipoglicemia reactiva. Suena como un término bien interesante, pero rara vez saben explicar qué diantre es. Así que vamos a explicar qué es lo que es la hipoglicemia, ¿no? Fíjense, cuando yo empecé Natural Slim, tenía el problema de que mucha gente que me llegaba, pues llegaban gorditos, pero me decían, mire, yo tengo que estar seguro si yo puedo hacer esta dieta o no, porque yo tengo hipoglucemia. La verdad es que en aquel momento, hace más de 15 años, yo no había estudiado bien la hipoglucemia y me obligué a ponerme a estudiar qué diantres es esto de la hipoglucemia. Yo sabía de la obesidad, pero cuando empecé no tenía mucha idea de qué era la hipoglucemia, ¿no? Fíjense, la palabra es hipoglucemia. Muchas veces la gente coloquialmente le dicen hipoglicemia, pero más correcto es hipoglucemia, ¿no? Hipo quiere decir hacia abajo, o sea, es algo que baja. Y glucemia pues viene de glucosa. Por lo tanto, la hipoglucemia es una condición donde se baja la glucosa, ¿okay? El cuerpo humano, para poder estar bien, necesita cierto nivel de glucosa. Eso se mide en decilitros, ¿no? Pero no vamos a entrar en eso, eso sería como hablar como para un diabético. Vamos a decir, por ejemplo, que una persona, cuando le da hipoglucemia, el azúcar normalmente, vamos a poner una escala aquí, el azúcar de la sangre, que es la glucosa, pues el punto más bajo que puede estar es como en 60 miligramos por decilitro. Esa es la medida que se usa, ¿no? Cuando llega una persona a 130, eso se llama diabetes. Pero las personas normales que no tienen diabetes, pues el azúcar fluctúa entre 60 y 130. El problema del diabético es que se queda por allá arriba en 130, ¿no? Pero va a decir, usted se da una buena artera y come un montón de arroz y pan y harina, pues ese azúcar va a subir, va a llegar a 130 por ahí y vuelve a bajar. Cuando es diabético, sube y por allá arriba se queda. Entonces se llama diabetes, ¿no? Pero el cuerpo necesita, cuando el azúcar sube mucho, demasiado, daña el cuerpo. Por eso que le hace daño a los diabéticos. Pero cuando el azúcar baja demasiado, afecta el cerebro. Porque el cerebro necesita glucosa, que es el combustible principal del cuerpo, para pensar. Cuando baja demasiado el azúcar, que baja por debajo de 60, y vamos a decir, se mete en 50 o en 45, ¿no?, de glucosa, pues entonces entra la hipoglucemia. Y la hipoglucemia es una condición donde la persona va a sentir sudor frío, temblor, mareos, pérdida de la visión y puede perder la conciencia. En casos graves puede haber daño cerebral, ¿okay? Así que no es una situación como para relajar con ella, ¿no? O sea, cuando baja demasiado el azúcar, hay muchas personas, sobre todo diabéticos, pero le pasa también a las personas obesas, que padecen de hipoglicemia, ¿no? Cuando tiene hipoglicemia, cuando le baja demasiado el azúcar, a veces están guiando el carro y se quedan inconscientes y hay un accidente, ¿no? Y algunos han perdido la vista por un bajón de azúcar, ¿no? Pues es un bajón de azúcar que se llama hipoglicemia, pero es cuando el cuerpo, el azúcar baja, la glucosa baja por debajo de este punto, se apagan las luces, porque se le acaba la energía al cerebro, y como el cerebro es el que dirige todo el sistema nervioso, todo el sistema hormonal, todo se dirige a través del cerebro, cuando se queda sin combustible es como si se apagaran las luces de este cuarto, ¿no? Así que vamos a ver un momentito qué es la causa, ¿no? La hipoglicemia, muchas veces los médicos le llaman hipoglicemia reactiva. Y le añadieron el reactiva porque los médicos han observado que hay algo en el cuerpo que reacciona. Y que reacciona así, pero como un perro rabioso que se puso rabioso de momento y era un perro mansito, ¿no? Hay una razón para eso. Fíjense, la hipoglicemia realmente viene de esto.
La hipoglicemia principalmente viene por la causa principal es intolerancia a los carbohidratos. O sea, cuando un cuerpo ya no tolera los carbohidratos, o sea que usted está abusando del arroz, del pan, de la harina, de los dulces, toma Coca-Cola, muchas cosas con dulce, muchas harinas, la reacción del cuerpo es que entonces la glucosa, cuando usted come este tipo de alimento, la glucosa sube, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Como el cuerpo tiene aquí el páncreas, pues el páncreas responde enviando un montón de insulina. Porque cuando el azúcar sube mucho, el cuerpo la quiere bajar. Y la forma de bajarla es que produce exceso de insulina. Cuando produce exceso de insulina, esa azúcar que estaba por acá en 130, la empieza a bajar 100, 90, 80, 70, 60, ¡pum! Y cuando la tira acá a 40, usted tiene un incidente de hipoglicemia. Y ahí le viene el bajón, le viene el temblor, le viene el sudor, se le va la mente, se le va la vista y puede tener hasta daño cerebral, ¿no? Así que básicamente la hipoglicemia no es otra cosa que una reacción violenta al exceso de carbohidratos. Usted se da una artera de carbohidratos, su cuerpo no la puede manejar, produce un exceso de insulina. Al producir un exceso de insulina, pues se le cae el azúcar, porque ese exceso de insulina es tanta, es reactiva, o sea, el cuerpo reacciona violentamente y ahora baja tanto que le apaga las luces, ¿no? Eso es la hipoglicemia. Ahora, voy a continuar en otro episodio para continuar con esto de forma de explicarlo completa, porque hay otro mecanismo aquí que usted debe entender. Y esto se lo comparto, pues, porque la verdad siempre triunfa.